fresquito, de primavera, casi verano ya. Todos los que estamos aquí hoy estamos por una misma razón. Y no tiene nombre y apellido. Es sencillamente la razón que aparece en la imagen. Estamos aquí por la ciudad de Lorca. Hemos sido convocados para hablar de muchas cosas. Yo, que conozco a Ginés desde la friolera de hace por lo menos 6 u 8 semanas ya, yo creo que soy la persona más indicada para hacer una introducción de él como me pidió. Lógicamente, una introducción laudatoria sería fácil de hacer, pero no vamos a hablar de la persona. Primero vamos a hablar de la ciudad. Y os voy a mostrar una cosa curiosa, aprovechando que tenemos el aniversario de un evento muy reciente, de momento en Ángel. Y superado ese muro que tenemos de lamentación, yo creo que ya estamos en una fase, reconstrucción, rehabilitación, renacer, que son conceptos que se acercan más a lo que queremos. Me preguntaban en la radio el otro día que por qué había habido tantísimo énfasis en la reconstrucción de la ciudad en el tema del patrimonio. Y yo decía, es que el patrimonio es la identidad. Es que la gente se pasea por las calles, se besa por primera vez en una plaza, debajo de una farola, recuerda cuando era niño iba a la iglesia de no sé qué. La identidad de la gente, su memoria, sus recuerdos se encuentran exactamente en los trozos de ciudad, no solo que habita directamente, no solo en su casa, sino en el trozo de ciudad por el que pasea. Claro, si le quitamos a la gente esto, le quitamos la memoria. Y todos tenemos en la cabeza esas imágenes terroríficas de la gente saliendo con los álbumes de fondo de su casa, con los portarretratos, con los juegos de los críos. Todos tenemos en la cabeza el polvo y la densidad y la falta de reflejo. Y vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de que, superado eso, un año después, aparece una arquitectura que nunca se hace. Aparece una arquitectura que yo os traigo aquí ahora, porque como Ginés va a hablar de lo que ha pasado en estos 10 años, yo voy a hablar de lo que nunca pasó. Yo voy a hablar de una fantasía que tuvo lugar a raíz de una serie de concursos y que seguramente muchos de los que estáis aquí lo habéis visto. Pero yo os traigo imágenes de que lo que la revista Arquitectura Viva, en un número de 2012, recogió en base a los concursos que se celebraron para reconstruir la ciudad. Concursos en los que se hablaba de San Fernando de una manera orgánica. Se hablaba completamente de unos espacios abiertos. Se hablaba de la viña bajo el símbolo o el emblema de cubos habitables que se combinaban. Se hablaba de espacios verdes, y caminables y paseables. Se hablaba de una viña como la que estáis viendo en esa imagen. ¿Quién se imagina un barrio de la viña así? Sinuoso, serpenteante. ¿Con qué cumple eso? ¿A qué atiende? ¿A quién está respondiendo? Pues a una reconstrucción que tiene que ver con la arquitectura del siglo XXI metida en las entrañas de una ciudad que tiene siglos de vida. Una ciudad que pide verde, porque necesitamos sombra. Una ciudad muerta de miedo. Una ciudad muerta de miedo. Porque yo no sé si a vosotros os sucedería, pero cuando el terremoto se instaló en la cabeza, a los pocos días pasaba un camión por la calle y tú te levantabas de la silla. Salías de la ciudad y te sentías más tranquilo por reflejo, porque ese lugar ya no era seguro. Y ese trauma de que el lugar en el que te has criado, el lugar en el que resides en memoria, ya no sirve como refugio, es la aniquilación del hogar. Y la palabra hogar no significa otra cosa que un lugar al que regresar. Y en medio de ese marasmo, y después de esa arquitectura que nunca sucederá, aparece una persona que hace una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Pero como he dicho antes, esto no puede ser un discurso laudatorio de don Ginés Méndez. Esto tiene que ser un discurso laudatorio analítico. Y por tanto, haremos una vuelta concéntrica. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando definimos a una persona por sus actos, cuando definimos el impacto de lo que hace un individuo en lugar del propio individuo. Vamos a hacer una pequeña cuantificación. Como todo arquitecto, me he dedicado a recabar datos y a preguntar. El factor humano es el primero. Vamos a empezar por el final. ¿Qué es lo que hace no la empresa Lorquimul, sino la fundación? Pues en los últimos 10 meses, 32 eventos benéficos y culturales. 32 eventos benéficos y culturales. No hay tanta cultura aquí para tanto. No hay tanto, no sé, no somos tan buenos, pero los pinos sí. ¿O sí?
sí hay una intención, sí hay una capacidad de reacción. Pero es que si saltamos a la gestión, si saltamos a la ejecución, nos encontramos con una cifra, otra cifra objetiva, que yo con todos los años que conozco Ginés, ya os lo he dicho, tenía que tener en cuenta. 27 intervenciones de emergencia para la protección de ciudadanos y edificaciones existentes. 42 actuaciones a nivel nacional. 20 millones de euros en ayudas gestionados y convertidos en una realidad edificada. Yo me permití el lujo de hacer esto. Cuando coges ese mapita, el ámbito de actuación en metros cuadrados de impacto de las actuaciones del Orquimur y de la Fundación es de medio millón de metros cuadrados. Cuando esto se extrapola al número de habitantes que hay por densidad, en el casco histórico, hablamos de un 40% de la población que hay en el centro de la ciudad. Cuando esto lo pasamos a números, grosso modo, nos encontramos con 38.000 locales, que por cuestiones de aforo pueden estar aquí, si se pudiese. ¿Por qué he traído esta cifra al final de la intervención? Porque empezaba con el factor humano, con la fundación, con los actos benéficos, y terminaba con 38.000 personas que han sufrido, o mejor dicho, se han beneficiado del impacto de una empresa, de una fundación, y al final de una persona. Como un acto laboratorio unipersonal no podía darse, he preferido hacer una intervención de este tipo para introducir a Ginés, porque ahora ha llegado el momento de hablar de lo que pasó realmente. Así que, sin más dilación, y agradeciendo mucho vuestra atención, doy paso a don Ginés Méndez. ¿Vale? Me voy a quitar la mascarilla. La distancia de seguridad yo creo que lo permite. Yo no tenía ningún dato de lo que Enrique ha dicho. Acaba de ponerlo aquí y yo no sé nada. De todas maneras, muchas gracias, Enrique. Lo de los 20 millones, para puntualizar, es la cifra exacta que el Orquimur ejecutó en el patrimonio de Lorca, gracias al Gobierno central y al Gobierno regional, a través del Banco de Inversión Europeo y el Plan Director. Vamos a empezar por explicar un poco 3 ejemplos, tampoco porque estamos... Voy a parar esto, si no... Vamos a empezar un poco hablando de 3 ejemplos. 3 ejemplos que todo el mundo conoce. 3 ejemplos que además nos enseñaron muchas cosas. Arquitectos con mucha experiencia que se demostraba que tenían mucha experiencia en otras cosas, pero en estas no tanto, porque la verdad que no había precedente. Ahora lo veremos en una de las diapositivas, como referencia en uno de los inmuebles que intervenimos. Hicimos 11 cálculos de ingeniería diferentes para la misma estructura y todos dieron diferente cálculo. Eso es el crucero de Santiago, que ahora hablaremos de ese tema. Tenemos 3 ejemplos de las consecuencias del terremoto del 11 de mayo. Vamos a empezar con imágenes impactantes. Es una exposición, vamos a intentar que sea dinámica, que sea sobre todo visual, porque todas son imágenes que casi todos conocemos, algunas de ellas, ¿vale? San Francisco, Iglesia del Paso Azul y sede de la Hermandad de Labradores, un icono eclesiástico para Lorca, y esa es la realidad de cómo estaba la torre cuando sucedió el segundo terremoto. Si veis aquí arriba, aquí, justo en la línea de cornisa esta, lo que hizo el milagro de que no se cayera la torre fue un zuncho perimetral de la estructura de madera portante del cupulín de arriba. Subimos con nombre y apellido, Juan Diego, un encargado mío y yo, los dos. Las bóvedas de la escalera habían colapsado, subimos como pudimos. Mientras, abajo en la base de la torre, está José Antonio por ahí, presidente en aquel momento,
se había convocado a una empresa especializada en robotización de demoliciones especializadas para demoler la torre. Juan Bautista García Pedrero y Nicolás Carazo eran los arquitectos en ese momento y habían tomado la decisión medianamente consensuada con María García, que, como sabéis, es la presidenta de la Fundación y la presidenta del jefe de planeamiento del Ayuntamiento de Lorca, pero había un sentir que decíamos todos, yo creo que era de los primeros, que si la demolíamos, pues no sé cómo la podríamos construir, porque además era complicado. Bueno, conseguimos no demolerla, sujetarla, apuntalarla, y lo que está claro es que un tercer terremoto de similares características al segundo no hubiera soportado tanto este edificio como otro y hubiera colapsado. O sea, no era posible, estaba cogido con pinzas. Me acuerdo cuando montaban los andamios, la gente especializada en andamiaje, que le caía arenilla. Iban montando andamios hacia arriba, zunchando, le caía arenilla y me preguntaban, ¿en esto se caerá? Y yo decía, no te preocupes, no te preocupes. Yo en aquel momento le rezaba a la Virgen de los Dolores porque no había otra posibilidad que no fuera esa. Ahí se ve claramente cómo estaba y cómo se fue zunchando hacia arriba. Si veis, a este nivel, justo a este nivel, conseguimos, en cuanto llegamos a ese nivel, teníamos ya preparado una estructura metálica con barra Hewitt, como hay arquitectos aquí hoy, seguro que saben lo que es eso, y con cuadro escuadra, y en cuanto llegamos lo sujetamos. Ya cuando pasamos ese nivel, ya teníamos controlado más o menos la situación. Pongo esta diapositiva un poco para que se vea claramente la falla de Lama que viene por aquí, y que veamos que pasaron unos terremotos, pero que en aquel momento pues, podría venir. ¿Por qué? Porque no hay control técnico de si sí o si no. Lo que está claro es la dirección de la ruptura, que se propagó en dirección sureste con un fenómeno similar al efecto de Doppler, que es la onda. O sea, todos sabemos qué dirección llevaba, porque hay secuencias, que ahora veremos la secuencia, hay secuencias de cómo fue actuando. Esto se ha dicho 40 veces ya, hoy es recordatorio un poco, ¿no? Yo lo digo a mi manera porque lo que está claro es que nosotros, decía mi amigo de hace una semana, Enrique, nosotros hicimos de UME, realmente de UME del patrimonio lorquino eclesiástico, hasta llegó un momento que nosotros dijimos que no teníamos más capacidad de gestionar más patrimonio. Paralizamos toda la obra de España, metimos en Lorca en torno a 80 personas, toda España se volcó con nosotros, paralizamos sin ningún tipo de problema en todas las administraciones de España, todo el mundo colaboró, hay que decirlo, ministerios, consejerías, ayuntamientos de todos lados, y metimos en Lorca 80 personas sin saber cómo y quién pagaba. Eso hay que decirlo ahí, porque al final hubo 4 o 5 empresas lorquinas, que los voy a decir hoy aquí, los Trincheras, los Pajeles, Antonio Lario, el Lorquimu, etcétera, etcétera, que salimos a la calle con todo lo que teníamos a intentar minimizar lo que pasó, ¿no? Aquí hay un pequeño croquis donde vemos aquí arriba la hora del primero a las 17:05, la intensidad 4,5, la hora del segundo, la intensidad de 5,2, más o menos donde estuvieron las víctimas, aquí en el barrio y tal, en la viña, ¿no? Y esto sé que lo habéis visto algunos. La secuencia me la ha dado Juan de Dios, hay que decirlo, y las cosas hay que verlas, pero aquí se ve claramente la dirección que trajo el terremoto, y debido a una placa de hormigón de unos 10 centímetros que había en la cubierta, que se le echó en torno al año 70 y pico, pues empezó a hacer esto. O sea, empezó a darle la base, empezó a hacer esto, hasta que hizo esto. ¿Cómo sabemos qué pasó esto? Porque el desescombro se hizo con procedimientos arqueológicos. Las tejas estaban debajo. Cayó abajo. Secuencialmente fuimos descombrando
Aquí todavía veis que aparece el Santiago dentro, el santo. Lo bajamos entre mi gente y yo, 5 o 6 personas, arrastrándolo por aquí como podíamos, porque temíamos que en cualquier momento viniera otro terremoto. De hecho vinieron, pero más pequeñitos, ¿no? Aquí ya se ve que ha colapsado, no se ve en la imagen anterior, pero estaba todavía en pie el primer tramo de la bóveda, justo antes del arco toral. La iglesia siempre tiene 4 arcos, es el crucero, y los 4 arcos que hay en los 4 lados se llaman arcos torales, y esto se llama arco fajón. Los 4 arcos torales colapsaron y se cayeron. Imágenes de cómo se va trabajando. Se trabajó en base a 2 emergencias del gobierno central, que al final se demostró que Lorca, cuando reivindicó lo que tenía que reivindicar, llevamos razón. La primera emergencia era intentar que la gente, el lorquino de a pie, no tuviera peligro y cayeran cosas a la calle, y era una obra de emergencia de consolidación estructural de lo que había. Y hubo una segunda, como había mucho tiempo, pasó mucho tiempo durante cómo se plantearía empezar a rehabilitar, creación de proyectos, etcétera, etcétera, porque hubo que redactar proyectos, evidentemente. Hubo una segunda fase de actuación de emergencia también dictaminada por el gobierno central, que era emergencia de inclemencias meteorológicas. No sé si os recordáis todo eso. Entonces no estáis vosotros en el gobierno todavía. Pero bueno, él fue tisorizado al sufridor más que nada. Esta imagen la pongo porque tuvimos que hacer como los mineros. O sea, nos daba tal miedo de entrar hacia adentro en Santiago y era tal riesgo que lo que hicimos fue intibando con cimbra hacia el altar, hasta que lleguemos ya asegurando, estabilizando el edificio y cimbrando, evidentemente, no hay otra posibilidad. Luego, cuando llegamos a reconstruir, voy poniendo cosas así muy a grandes rasgos, porque si no, es que vamos hablando más de lo mismo. No se tienen datos objetivos de ninguna construcción en los últimos 150 años, de ningún crucero que sepamos en España, de las dimensiones de esto. Un crucero que se construye con las mismas técnicas constructivas que existían, se cogen los ladrillos que se habían caído y se encargan 38.000 ladrillos en Caravaca, en Valentín, que nos hacen a medida, cerámicos. Juan de Dios para eso es súper escrupuloso. De hecho, no hace mucho le dieron el premio Rafael Manzano en Madrid por las técnicas tradicionales, precisamente. Y esta foto, que tengo que decir que sale del horno de Lorquimó, esta foto es de Lucía Rueda, que es una persona encantadora y muy profesional, que es la jefa de departamento de restauración de Lorquimó. Y aquí se ve claramente, bueno, una imagen más de mis palabras, ¿no? Aquí donde hablo de los 11 ingenieros, porque nadie sabía cómo calcular un crucero, ni los CIPE, ni todas esas cosas. Llamamos a un experto en bóvedas extremeño, que seguro que Sebastián Miñarro, que está por ahí, le sonará. Este hombre del pelo largo que sabe latín de bóvedas, es el tío que más sabe que yo conocí en mi vida de bóvedas, pero dijo: Ginés, Juan de Dios, yo esto no sé hacerlo, no sé cómo salir, realmente. Y entonces empezamos a pedir, hacer simulaciones de cálculos, ¿no? 11 diferentes. 7 u 8 se aproximaron bastante a la realidad, ¿no? Pero sí os puedo decir que Juan de Dios fue el que aflojó el último puntal y rezando para que no se cayera, porque claro, no había forma humana de calcular aquello. Digo, esto no se caerá, no se caerá. Si no se cayó, pues no se caerá, supongo, ¿no? Y ya pasamos, los 3 ejemplos, ya veamos 2, a este edificio que estamos. Estas fotos son de una exposición que hizo Juan de Dios en el Hotel Don Juan, para un poco demostrar, ahora entraremos un poco más de lleno en el casco histórico, un poco demostrar que las cosas se hacen cuando uno se las propone. Este edificio tenía una orden de derribo autorizada ya del antiguo promotor. La verdad que desde que te dieron la orden de derribo hasta que nosotros entramos, empeoró bastante. De hecho, se vio bastante afectado. Y aquí se ve claramente una grieta de 25 centímetros, que estaba justo donde está José Luis, donde está la cámara, ahí está. Ese es el sitio de la grieta.
un poco, este es el patio que hay trasero, y fuimos capaces de rehabilitar con una ayuda de más de 400.000 euros, en total 420 y pico mil, y una inversión total del edificio de 1.200.000. Hombre, te echa un poco para atrás la cifra, pero sabemos que rehabilitar no es barato. Pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena. No sé si recordáis, algunos conocéis el edificio, justo la entrada, el hall de entrada, había un hueco con un patio y 4 columnas que no eran originales. Era una modificación bastante importante de la época. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tirar de archivo, tirar de archivo histórico, y sacamos que evidentemente eran modificaciones estructurales. Y volvimos a... Cultura nos autorizó, hicimos 2 modificados, nos autorizó a restablecerlo. Recuperamos todo lo que se pudo recuperar, que fue bastante. Esta ménsula, mira qué bonita es, está en el piso de abajo, en la sala, la planta noble. Una ménsula tallada del siglo XVI. Estos son la reconstrucción del artesonado de abajo. Bueno, y este más o menos es el resultado, ¿no? Yo creo que nos sentimos orgullosos de haber rehabilitado este edificio y ponerlo a disposición de Lorquino. Y ya pasamos a lo que nos queda, ¿no? Últimamente se habla muchísimo del casco antiguo, muchísimo de especulación, de qué hay que hacer, de qué no hay que hacer. Yo creo que lo tenemos claro todo. A nivel técnico, aquí compañeros de CECLOR, del Ayuntamiento y de otros sitios que hemos hablado 40 veces, y yo creo que toca actuar. Aquí vamos a dar un repaso de líneas generales basado en la experiencia mía personal y de mi equipo, que hay una parte por ahí atrás en toda España, habiendo trabajado en el casco antiguo, por ejemplo, de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Madrid. Y aquí no tenemos que inventar nada, tenemos que remarcar, que ahora lo pongo en una diapositiva, ¿vale? Estabilizadores no seguros. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo veremos. Se vino la moda de coger y hizo un chato de edificios con perfilería metálica. Se demuestra porque ahí está, de vez en cuando tenemos un susto. Ahí nuestro amigo Jesús lo sabe, en la confitería. Bueno, pues que son cosas que hay que abordar poco a poco. Especulación de solares vacíos, más de 100. Ahora veremos otra diapositiva con un vuelo cuantificándolo. Aquí me paro un poco. Especulaciones de solares vacíos. Hay muchos solares, muchos años vacíos, pues que al final, pues de herederos, de esto que ahora hablaremos en otro punto, que la gente, pues bueno, se aprovecha la situación y quiere venderlo a un precio que realmente es inviable ejecutar cualquier tipo de vivienda. Problemas de titularidad. Ojo a esto, que aquí me paro. Lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, de aquí, de esta casa, o sea, de esta casa. Aquí aparece una cosa, tiene que aparecer una cosa, lo digo más para José Luis como concejal de urbanismo y para los compañeros de CECLOR, para Sebastián, que lo he dicho varias veces. Aquí tenemos claro que hay que sacar un agente edificador, porque esto es inviable, cualquier otra cosa no va a funcionar, porque ni estando de acuerdo, que sería el caso que lleva la familia Aragón aquí, hay pantalones tirando de notarios de aclarar esto. Entonces, tenemos que utilizar herramientas que jurídicamente nos dejen avanzar, porque si no será imposible. Aparición de zonas marginales, ni que decir tiene, que la despoblación del casco pues, genera estas cosas, ¿no? Desaparición paulatina del pequeño comercio, es evidente. Imposibilidad de aplicar mecanismos de control. Aquí quiero también pararme un poco. Yo lo comentaba hace poco con Juan Jodas, compañero también de CECLOR. El ayuntamiento no tiene capacidad de controlar todos los edificios, el casco antiguo y todo lo que, porque lo del terremoto fue brutal y está como está. Entonces, creo que a través del plan director podemos meter mano de eso. Y luego, pues, una cosa que no tengo yo por qué decir, que lo sabe todo el mundo, planeamiento no actualizado. No quiere decir, he medido mucho mis palabras,
el no actualizado no quiere decir que no sirva, sino que hay que actualizarlo, es evidente. Esto es un vuelo que hice en el año 2019 con un dron mío, lo hice de disparador, y donde se ve claramente pues, los inmuebles de ruido, los rojos, los verdes, los BIC, y que pues aquí tenemos una fotografía clara de cómo está el casco antiguo. ¿Vale? Luego, pues, cuando hablamos de estabilizadores antes, lo que hago es enumerar, pero ahora vemos gráficamente la realidad. Esto en cualquier sitio de España, y ya te digo que aquí sí quiero puntualizar muchísimo el tema, es que el desbordamiento de intervención durante el terremoto y posterior, el ayuntamiento tiene la capacidad que antes y ahora, o sea, con el gobierno de antes y de ahora, tiene la capacidad que tiene y puede hacer lo que puede hacer, no se puede hacer nada, ¿vale? Por eso ahora, con la ayuda de todos, intentaremos, evidentemente los perfiles metálicos pues sujetan, pero no evitan que se caiga una cornisa de esta. ¿Verdad, Jesús? No evita que se caiga una cornisa. Pues esto es calle Álamo, una arteria principal que sube y es lo que tenemos. Es lo que tenemos y además yo creo que yo estoy contento, la verdad, porque ya veo esto que parece que vamos a empezar a caminar. Calle Álamo también, o sea. Y aquí estamos, nos paramos un poco aquí, esto lo conoce bien Jesús, Avellaneda. Dificultad de los comercios para sobrevivir edificios no rehabilitados. Lo dice el título. O sea, por más que queramos, o sea, el edificio lo ves por fuera y está fantásticamente bien. Pero sin embargo, parece ser que había una matoja arriba y por el matojo se mete el agua, filtra poco a poco, llueve, hasta que pasa esto. Como Dios existe, pues no hay nadie debajo y no pasa nada. ¿Vale? Pero es lo que hay que evitar. El antiguo segoviano, no sé si recordáis, todos los comercios que había debajo, el edificio abandonado antiguo, aspectos de casco histórico de ruinas, estabilizador de ruinas, abandono. Esto es una cosa que, bueno, que comentamos, pero que al final está claro lo que pasa, ¿no? La historia del último año demuestra que la tendencia de la población ha sido la huida hacia las zonas residenciales de la ciudad, provocada por la degradación de condiciones de vida que trajo consigo el terremoto y la ocupación del centro de núcleos por núcleos de inmigración y personas en peligro de exclusión social. Eso está clarísimo. Es lo que suele pasar no aquí en Lorca, en todos los sitios que para esto. En Cartagena, yo me acuerdo hace 15 años que tú pasabas por la Plaza de la Merced y por la calle Caridad o en torno al cuartel de Antigones y cuando pasabas te mirabas y te faltaba un zapato, te quitabas andando porque era impresionante. Yo tengo una anécdota. Estábamos nosotros rehabilitando el edificio, una residencia para jóvenes en la calle Caridad, justo, no me acuerdo el número mismo, y estábamos rehabilitando la fachada y una residencia para jóvenes que hay. Y mi gente tenía un grupo arrancado de estrógeno y de pronto se paró el grupo. En la esquina de la salida para el grupo. ¡Mira, que se han parado el grupo! Va corriendo. Y vamos gritando en el grupo corriendo. Muchachos, ¿te vas con el grupo? ¡Vamos a mi jefe! Se va dando a mi jefe. Eso es lo que había. Estoy hablando de hace 12 o 13 años. Vamos a mi jefe, ¿no? Pues eso no lo tenemos todavía en Lorca, pero intentaremos que no pase, por allí era brutal. Era mucho peor que yo me acuerdo, en la misma calle había una farmacia y se ponían los yonkis en cola, saliendo de las casas alrededor, para comprar el agua y las jeringuillas. Es desastroso. Análisis de los problemas actuales. Todo esto que estoy poniendo es un criterio personal mío, bajo mi experiencia. Algunas cosas yo creo que compartirá todo el mundo y otras posiblemente pues no. PEPRI no actualizado en los últimos 20 años, exceso de protección de inmuebles grado 3. Ficha de inmuebles no actualizados, catalogación errónea. Esto puntualizo otra vez. El PEPRI tiene muchos aciertos, muchísimo. Entonces, si estuviera aquí mi amigo Simón Ángel, diría igual, pero tiene errores, pero es que no pasa nada. Errores como todas las cosas, ¿no? Esto es una casa que enfrente claro, la conocemos, la conocemos todo el mundo. Que yo creo que es de la época de la guerra, un poco antes posiblemente. ¿Vale? No tiene ningún elemento de protección, pero está sujetada. Que yo no digo que se sujete, pero evidentemente deberíamos de plantearnos ciertos grados 3. ¿Vale? En la misma casa, que claramente
Veis aquí la losa del hormigón. Eso es hormigón. Que se ve que es hormigón. Y el hormigón es contemporáneo, está clarísimo. Y ya pasamos a la complejidad de intervención en edificios. Las propias fichas no permitían la modernización del sistema de elevación y accesibilidad. En el 2014 está la casa de Ángel García Lagón de Sumar y el padre Casa, que murió hace unos días. En el 2014 nos tomamos de frente con la Consejería de Cultura, Servicio de Patrimonio, de frente. Solamente, ¿por qué? Porque aplicaba la normativa que había vigente, el planeamiento que había vigente. El planeamiento te prohibía meter un ascensor dentro de una escalera protegida. O sea, por eso digo que hubo bastante dificultad. Al final, a raíz de ahí, se hizo una modificación puntual y el planeamiento pues ya permite meter en un momento elementos de elevación. Estaba claro que sin esto, o sea, es que ahí el planteamiento era, me acuerdo que la discusión era con Juan Carlos Molina Gaitán, lo nombro aquí. No, si esto es la ley, ya, pero la ley, ¿cómo sube la mujer esta que tiene 70 años a un tercer piso? Una garrocha, dígame usted, que no hay posibilidad de meter un ascensor en la calle, en ningún sitio, en un patio, no hay nada. Y la escalera perfectamente lo pide. Un ascensor panorámico que se instaló, que costó más de 50.000 euros. Que hay que decirlo, o sea, es que luchamos contra varias adversidades. Un ascensor, colocar una obra nueva vale 13.000 euros, 14, mis técnicos están por ahí, lo sabe todo el mundo. Y aquí costó 50.000 euros. ¿Por qué? Porque es un elemento independiente, con cristales, con una cabina de cristal, para que el impacto visual sea menor, ¿vale? Lo que hablamos antes, por tu portijo, imposibilidad de control de estado actual, ITE, Inspección Técnica de Edificios, mediante medidas poco popular en casi la totalidad de los inmuebles de casco antiguo. Eso es así, esa es la realidad. O sea, no hay que, pero no es porque no se quiera hacer, no se hizo antes, no se hace ahora y ya hay que meterse. El estado de grado de incumplimiento es imposible que la administración tenga capacidad de control, ayuntamiento de terremotos. Es que no. Inversión privada necesaria y no atractiva para inversores. Este es el palacio de la Casa de los Guevara. Que, como puntualización, recordar que esta portada que hay aquí era la primera portada que había en el Palacio de Guevara. En una de las reformas la desmontaron, se la trajeron, la montaron ahí e hicieron la nueva allí. O sea, se llama la Casa de los Guevara, pero esta estuvo montada allí, en el Palacio de Guevara. Soluciones para abordar los problemas del casco antiguo. Necesaria una estrategia. Vender el casco antiguo, el casco histórico. Con precaución. ¿Por qué digo con precauciones? Lo que no podemos es pensar en un casco antiguo de espaldas al Lorca. Tenemos que pensar en un casco antiguo para los lorquinos. Porque tenemos de conciliar desarrollo e historia. Incluir la dinamización económica, sostenibilidad real. O sea, al final, por mucho que nos empañemos, tenemos que vivir dentro del casco antiguo, que es la única forma que hay de desarrollar un casco antiguo. Aquí he hecho un gráfico para explicar un poco lo de antes. 3 factores. Primer factor, esto es el factor social. Daros cuenta que yo, bajo mi punto de vista, priorizo la sociedad antes que nada. Habitabilidad, vivienda joven, VPO, no sé. Pero evidentemente la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que ocupar y tiene que ser la que rehabilite el casco antiguo. O sea, la administración pública puede hacer lo que puede hacer. Factor económico, pequeño comercio, hospedería y artesanía. Clarísimo. ¿Vale? La economía. Y el último factor, fíjate que me lo llevo al tercer lugar, turismo, cultura y patrimonio. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eso. De que sea sostenible y que no incumplamos ninguna normativa, pero tengamos... ¿Por qué? Hablando de Cartagena, que además lo hablamos mucho en CECLO, en el Ayuntamiento, como ejemplo lo ponemos. Cuando dijeron de tirar por el camino en el medio, se cargaron casas de innumerable valor. Innumerable valor. O sea, casas súper protegidas, pero no había forma humana de rehabilitar ni de sacar nada. No podían sacar la gente, porque estaba lleno de inmigración y demás. Iban con al final fue una buena munición de barrios enteros, de manzanas enteras, como habéis podido comprobar en todas las cuantas de Antigua.
Ese es el peligro que corre el casco antiguo de Lorca, no nos equivoquemos. O sea, estamos con un planeamiento, que ahora pasaremos un poco más adelante, con un planeamiento que además, si nos volvemos a pasar, corremos el peligro de que el exceso de protección, que hay que protegerlo, está clarísimo, y que yo vivo de esto y me gusta proteger las cosas, pero si protegemos y no habitamos, pasará lo que puede pasar. Luego sea irreversible y no podamos ser capaces de revertir, que fue lo que pasó en Cartagena, en Manzano. O sea, yo doy fe porque yo lo he vivido también en Cartagena a través del consorcio del casco antiguo, que no hay que inventarse nada. Cuando decía ojo al dato con el peligro, ¿no? Eso es la calle de la Alcacería de Granada, que se ha convertido en una calle, en un parque temático, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero al final prevalece sobre otras cosas, sobre la sociedad. Y esto es un ejemplo que a mí me encanta. Yo siempre pongo como ejemplo dos ciudades que para mí me encantan, que son Cuenca y Toledo. Me encantan las dos ciudades y es una clara integración entre la habitabilidad y el patrimonio. He trabajado en los dos sitios, más en Cuenca que en Toledo. En Cuenca bastante. De hecho, estamos trabajando todavía. Yo esto lo he discutido con técnicos de la Consejería de Servicios y Patrimonio Histórico, con técnicos, lo he discutido, porque al final, si somos capaces de hacer esto, ¿por qué no podemos hacer esto? Pregunto. Está inventado, hablamos de riesgo, ¿no? Si somos capaces de hacer esto, o esto, el templo de Abu Simbel, cuando fueron a hacer la presa y lo movieron de sitio más arriba para que no lo tapara el agua, ¿por qué no podemos hacer esto? Yo sé perfectamente, y los que son arquitectos aquí también lo saben, que desmontar con un procedimiento arqueológico que es un poco más caro que demoler. Se pone incluso, o sea, yo he hecho mapas, mi empresa hacemos mapas de demolición para luego montar cada pieza en su sitio. Perdóname. Tenemos la necesidad de modernizar y acondicionar los edificios rehabilitados del casco antiguo, lo que hablábamos de antes, ¿no? O, ejemplo clarísimo, es un elemento dentro de una escalera. La casa, no sé si sabéis cómo se llama la casa de la esquina de Aragón, se llama realmente la casa del coronel Cotous. Ese es su nombre histórico, ¿no? De esto, pues, podemos tirarnos aquí hablando y ahora. Esto da para dar aquí 2 o 3 horas hablando de cada cosa, ¿no? Vivir igual a rehabilitar, lo que hablábamos antes. Yo creo que, ahora que enseguida empezaremos con el plan director y todas estas cosas, tenemos que concienciarnos de que si no vives, no rehabilitas. O sea, la administración pública puede gestionar, ordenar, planificar, ayudar, pero no lo puede hacer todo. O sea, es que yo estoy empeñado en el camino, pero es verdad que tiene que facilitarnos el camino. Ejemplo del Palacio de los Patos en Granada, declarado bien de interés cultural, y es un misterio. ¿Vale? O sea, tenemos un ejemplo que ya sé que se está moviendo el tema, porque estamos rehabilitando el Claustro del Carmen, que gracias a Dios hay hoteles ya interesados en venirse allí, porque reúne las condiciones, es un entorno espectacular, bonito. Entonces, aquí tenemos que tener claro, existe ya en muchísimos cascos antiguos el aumento de eficabilidad en ciertos momentos. Sé que aquí la Casa del León y alguna cosa se ha estudiado, pero tenemos que tener claro si está en el 20% de aumento de eficabilidad, pero yo creo que deberíamos de dejar ahí la puerta abierta, que cuando se ha justificado, yo el otro día hablaba con María García, jefe de planeamiento, y se decía, no, es que si está protegido, está protegido. Ya, pero María, no hay mejor forma de protegerlo que rehabilitarlo. No me cuentes mi nombre, olvídate. Tu visión de allí yo lo entiendo, y además tú haces estrictamente tu papel porque lo haces perfecto, pero evidentemente tenemos que hablamos de sostenibilidad, hablamos de comercio, hablamos de muchas cosas, tenemos que tener claro que nos rehabilitamos, o sea, vamos agudizando.
Sacó Pilar Gual un artículo no hace mucho tiempo, hablando la verdad de todas estas cosas, ¿no? Lo que hablábamos antes, abordar los problemas de titularidad, el Sareb, la casa de Lo Guevara es del Sareb. Pues bueno, pues eso es una parte de un Sareb y otra parte de Aiseda. Sí, lo sé porque yo estaba intentando a ver qué voy a... Claro, yo intenté, lo que pasa es que, ¿qué ha pasado aquí? Y aquí yo creo que estamos casi todos entre amigos. Esto tiene una subvención optativa por los 350.000 euros más los 100.000 euros de metros singulares, que era perfectamente, porque hay un artesonado precioso, espectacular dentro, pero como es de quien es, pues ha dejado perder la subvención y ahora ya es bastante más inviable que era antes. Lo que hablábamos de las cosas, de las propiedades, de historia. ¿Qué ocurre con muchas viviendas, con muchos solares? No voy a puntualizar ninguno, aunque todos conocemos. Yo sé de un solar de 110 metros en la calle Nogarte, que necesitaban ahí tal, un ensanchamiento ahí y tal, y la familia pidió 1.100.000 euros. Vamos, un poquito de por favor, ¿vale? Todas las cosas son familias que hay gente en Madrid, gente no sé qué, y lo que hablábamos antes de el agentificador, que es necesario meter como sea y que sea el ayuntamiento con la comunidad quien gestione todo eso a través de esa figura que es perfecta para eso. La integración de los restos arqueológicos en el negocio. Esto es una tienda de ropa en Granada. ¿Qué voy a decir yo? Lo que pasa es que en Cartagena hay muchos ejemplos de esto en la calle Mayor. Si nos sale un resto arqueológico y nos cuesta un riñón rehabilitarlo, pues tenemos que ayudarle al promotor, tenemos que facilitarle con la carga pertinente de la administración pública para que sea visitable, para que no sé qué, para que sea custodio, para que lo cuide, que eso es así, pero un poco facilitarle. En Cartagena no voy a puntualizar qué fue, pero hay un sitio donde aparece unos hornos, un trozo del puerto, en la calle Mayor, un puerto tal. Se ponen los arqueólogos locos y lo que han hecho ha sido permitirle un ático retrancado arriba, para compensar esa dificultad. O sea, cuando hablamos de compensaciones, hablamos de compensaciones. Si tú te estás gastando un dineral en rehabilitar abajo, es normal que el promotor le facilite la viabilidad económica. Si no, cuando hablamos antes de atractivo para el promotor, evidentemente, yo pues hay cosas que no entiendo, pero de esto os puedo garantizar que entiendo. Esto es la iglesia del Carmen de Murcia, que la rehabilitamos nosotros. ¿Por qué no tenemos nosotros lonas impresas en los edificios? Pues porque no lo dijimos hacer. Porque ya es imposible hacer lo que hablamos. Porque si empieza a pedir a la propietaria ahora, pues bueno. Pero tendremos que, yo creo que hay que intentar empezar a maquillar. Cogerse los coloretes y empezar a maquillar casco antiguo, porque al final lo que conseguiremos con estas cosas será hacer más atractivo a la gente que vaya a vivir. O sea, si yo tengo un edificio al lado que hay un estabilizador homologado, que yo creo que aquí hay dos fachadas, entre ellas la del Sareb, que se lo montamos nosotros, y metes un andamio con una lona impresa, evidentemente te evitas con los sustos como a Jesús de Avellaneda, los sustos que da, y luego un decoro que no se ha guardado de años y años y años, ¿vale? Yo sé que todas estas medidas pues son antipopulares, esto está claro, pero es que al final esto derivará, y ojalá que no pase, derivará en alguna desgracia pretendida. Tenemos que intentar de que no pase. Hoy por hoy, la totalidad de las viviendas reconstruidas fuera del casco histórico es una realidad. Lo tenemos reciente, San Fernando, el otro, tal, La Viña, está clarísimo. Un trabajo encomiable de todo el mundo, tal, pero el 80% de los antiguos habitantes del casco antiguo ya no viven en el casco antiguo, viven fuera del casco antiguo. Y eso ha creado, pues, es lo que ha creado. Líneas maestras de actuación para la recuperación del casco histórico. Yo aquí, como decía, que como Poncio Pilato me lavo las manos, ¿no? ¿Consorcio o fundación? No lo sé, lo que tenga que ser. Aprobación de planeamiento urgente del ayuntamiento. Eso, José Luis, ya te digo aquí públicamente que eso ya hay que meter esto, que no podemos esperar más. ¿Por qué no podemos esperar más? Porque como hoy hablamos,
que estáis vosotros presentes en la comisión de seguimiento, nadie lo dijo, yo lo dije luego un petit comité de tres. Para redactar el plan director tiene que ir de la mano de un documento legislativo que tenéis que hacer vosotros. Pues yo lo tengo clarísimo. Un plan director, yo soy el consejero, el presidente de todos, un plan director sin planeamiento, pues bueno, ya está. Pues luego se cruzarán, chocarán y habrá que volver a sentar, ¿no? Como allí dijo todo el mundo el otro día en la comisión de seguimiento, los fondos Next Generation, yo tengo mi duda de eso, de que, no sé, esperemos que consigamos del 1,8 billones de euros que va a venir a Europa a través de esos fondos para la recuperación por el COVID, seamos capaces de traernos algo para Lorca, aunque no hemos traído mucho y hay que reconocerlo, ¿no? Las cosas, yo sé, hablas con el consejero con día revenga de Fomento y dices, no me mientas más Lorca, que voy a vivir Lorca, que voy a palorar Lorca, que hemos metido mucho dinero allí, no sé qué. Pero bueno, también es verdad que ninguna ciudad de Murcia ha sufrido, que nosotros hemos sufrido. Y hoy por hoy, pues, el otro día estuve en Caravaca comiendo y me dio envidia. Me dio una envidia sana que me morí. Lo dije, lo he dicho a varias gente. Las plazas llenas, una ciudad, un encanto, hablamos de gas continuo. Lo han sabido hacer, pero no han tenido un terremoto. Vamos a ser consecuentes, que lo han sabido hacer y no han tenido un terremoto porque todos somos muy listos hasta que decimos, aquí esto, lo que vino fue lo que vino y no hemos tenido, vamos a decir la palabra correcta, pantalones a meternos con él porque no hay pantalones, porque al final lo que yo creo, coordinación de agentes intervinientes. Yo creo que esto, y además es una palabra que me gusta a mí, remangarse. Yo creo, personalmente, que con el casco antiguo no puede haber exclusión de nadie. Hay que someterlo a debate, no solamente de arquitectos, sino de sociólogos, de expertos en estética, de todo tipo de personas, para hacer una actuación coherente. Cuando digo de agentes intervinientes, pues todo el mundo tiene que estar sumando y no restando. Porque como hemos repasado antes, lo tenemos clarísimo lo que hay que hacer, solo falta hacer. Al final, si es consorcio que funda fundación, no lo sé. Yo no soy quien para decirlo en este momento, ni me corresponde a mí decirlo. Pero evidentemente, cualquiera de las dos opciones es válido. En Cartagena creo que es un consorcio, en Toledo es un consorcio, en Cuenca es un consorcio, son los consorcios que están funcionando. Hay una excepción de fundaciones, ¿vale? También hemos estado trabajando en Segovia, en una ciudad muy bonita, y con esto, pues, mucho por hacer todos unidos. Aquí he metido e incluido esta mañana el foro casco histórico, porque al final creo que todos tenemos que estar, sin exclusión de nadie, y con esto pues termino. Yo creo que, en fin, hemos dado un repasico, y que esto da para muchas conferencias, ¿no? Pero que básicamente quería aportar mi granito de arena esta tarde aquí entre amigos y demás. Si queréis alguno hacer alguna pregunta, alguna cosa, puntualizar algo, que no sea muy difícil. ¿Qué decía José Luis? Aplauso que lo ha hecho magnífico y yo creo que ha hecho una idea muy clarificadora y que compartimos. No vamos a decir el 100% porque me viene arriba, pero una parte importante es la compartimos. Bueno, yo creo, y ya es que Lorca ya no puede más, yo creo que ya no hay que hablar. Yo creo que ya hay que trabajar. Cuando digo remangarse, ya toca. O sea, el otro día nos aplazaron la comisión técnica y llamé a María del Mar y a Juan, por Dios, otra vez más. No, la gente digo, da igual, ponen la fecha, que no puede venir, que no venga. Yo así, o sea, ¿por qué? Porque es que toca, yo me quedo de vez en cuando con mi hija aquí en el apartamento que tenemos aquí en esta planta y nos vamos a coger unas pizzas aquí a la Verona. Y da miedo, macho. Y no pasas por aquí a las 11 de la noche en un sábado. Tenemos que... Además, todavía no se han generado
núcleos de delincuencia, no los tenemos, gracias a Dios. Pero es que eso viene de camino, eso va a venir de camino, si no actuamos ya. Y aprovechando los fondos europeos estos maravillosos que creen que van a venir, yo tengo alguna duda, pero bueno, hay que entenderlo. Pero está claro que lo que no podemos es perder tiempo. María García, lo hablé con ella, con Vicente Blasco, de que el planeamiento que lleva 7 años ahí dando porteletas, tenemos que ponernos en marcha, es que hace falta. O sea, ya no se puede más, porque es que, como decía el consejero Javier Pedrón, si para diciembre queremos tener el plan director, el planeamiento tiene que tener aprobado, pero es que tiene que ir a mano, porque es que si no, no es compatible. María decía que sí iba a aprobar, que me consta, pero es que allí nadie, fue sorprendente, nadie habló del planeamiento, ni por cierto, en la diapositiva digo, me falta ya algo atrás, porque es el documento legislativo que marca eso. Así que sin más, muchas gracias de verdad por venir, iremos hablando, haciendo más cosas. Tenemos previsto una jornada de patrimonio, si no pasa nada, en junio, entre CECLOS, Cámara de Comercio, Foro. Como yo algunos ya por ahí saben que me integro con Juan en su equipo en CECLOS si no pasa nada, y no hay susto, para apoyar el casco antiguo a muerte con él. Y nuestro cometido como equipo va a ser cohesión, y sumar, tanto grupos políticos. O sea, a mí no me vale excluir a nadie, porque tiene que todo el mundo opinar y que nadie levante la mano después con pegas. O sea, lo que se tenga que cocer en la olla, que se cueza en la olla y que todo el mundo ponga las pegas en el momento para que todo esto vaya de carrete. Porque si no, al final, tú subes a Lorca, a la Plaza España, que es espectacular, y vas por acá y hagamos, pero ves lo que ves. Vas por Corredera, pues ves lo que ves. Entonces, yo creo que hemos hecho muchísimo bien, ¿verdad? En el terremoto, pero toca. Muchas gracias.